Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues podemos alabar al Señor en esta tarde con 2 canciones y darle gracias porque Él es santo, Él tiene un amor santo, nos ha comprado por precio, nos ha unido y podemos servirnos unos a otros. Y también podemos decirle que queremos rendirnos a sus pies. Buenas tardes, hermanos, queridos todos, esperando que estemos bien en esta tarde y listos para tener este tiempo de oración juntos, en comunión. Así que a cada uno de vosotros que estáis conectados ahora en la oración, pues un saludo cariñoso, esperando que os encontréis bien en vuestros hogares y que de una manera unánime, como el Señor nos pide, pues podamos estar en oración, escuchando la palabra ahora y también alabándole juntos, como hemos hecho con estas canciones de adoración. Hoy estamos, como sabéis, queridos, en el capítulo 5 de Gálatas, en el que estamos viendo cómo el apóstol Pablo insistía a los hermanos en que se mantuvieran firmes en esa libertad espiritual que habían recibido al confiar en Cristo Jesús, nos dice la palabra, y no tanto en los mandatos rituales de aquella ley mosaica, que ya no eran requisitos con los que agradar a Dios, evidentemente, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días, vamos viendo pasaje a pasaje. Ahora, los que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, los que somos de Él, nos toca agradar a Dios y además con la fortaleza y la capacidad que el Espíritu Santo nos provee para poder vivir en santidad, ¿no? Que es lo que agrada a Dios. Entonces, recalca el apóstol que es la santidad de nuestra conducta la señal evidente, clara, de que Cristo está en nosotros, y no tanto el permanecer sujetos a cumplimientos de rituales de la ley ya caducos, ¿no? Y de que digamos, no, tú no has cumplido y el otro no ha cumplido, y entonces no vive como a Dios le agrada, sino más bien una vida de santidad, ¿no? Como vamos a ver en este pasaje.
Leamos entonces el texto de hoy, que corresponde al capítulo 5 de Gálatas, y los versos 13 al 21, que son los que veremos en estos momentos. Gálatas capítulo 5, verso 13. Decía así el apóstol: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 13 al 21, como hemos dicho. Observamos, hermanos, que en estos 9 versos de este capítulo, en primer lugar, en los versos 13 a 18, el apóstol presenta la diferencia que supone el vivir bajo la libertad que Cristo nos otorga por medio del Espíritu y el justificarnos por cumplir simplemente unos mandamientos, ¿no? Esto es lo primero que vemos. En segundo lugar, en los versos 19 al 21, el apóstol describe las conductas típicas de una vida no regida por el Espíritu, sino por las múltiples pasiones extravagantes que tenemos los hombres, ¿no? Pasiones de nuestra naturaleza tendente a lo pecaminoso, a lo que no agrada a Dios. Y eso, ni mucho menos, es parte de la vida de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Pero eso parece ser que se había introducido entre los gálatas como que se podía creer una cosa, se podía hacer una práctica religiosa concreta y luego vivir por otro lado, ¿no? Parte también de la influencia griega, donde no se veía una conjunción exacta entre lo espiritual y lo carnal. Las cosas del alma y del espíritu podían ir por un lado y las del cuerpo por el otro. Aspecto y herejía que también ha hecho mucho daño en nuestra religiosidad a lo largo del tiempo, porque esto se introdujo en el cristianismo años más tarde y evidentemente pues dañó mucho. Algunos entendían que se podía pensar, creer una cosa y vivir de la manera contraria, ¿no? Una cosa no tenía que ver con la otra. Ya vemos que en esencia, estos errores, que luego fueron grandes herejías gnósticas y de otros tipos, pues ya los apóstoles las detectaban y las tenemos aquí en las primeras cartas apostólicas, ¿no? Donde ellos, con el discernimiento del Espíritu, veían ya estas cosas. Y para nosotros siguen siendo de tanta actualidad, porque nos previenen de grandes errores que tenemos en nuestros días. Hasta el día de hoy ha llegado esto. Así, en versos 13 y 14, vemos al apóstol que deja claro y queda claro que la libertad y liberación que Cristo nos da no es libertinaje para vivir de cualquier manera,
sino para servirnos los unos a los otros, dice Pablo ahí, y además servirnos en amor, tal como la misma ley divina ya nos lo pedía, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Algo similar a lo que también Pablo tuvo que enseñar a los romanos e insistirles en ello, ¿no? Cuando les decía en capítulo 6 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 6 de Romanos, versos 12 y 14. Y también en el capítulo 8 seguía insistiendo, ¿no? Los versos 2 y 9, el apóstol les escribía: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Es decir, que la carnalidad y el libertinaje de vivir para nosotros mismos no es parte de la vida cristiana, sino más bien el sujetarnos al Espíritu, que es el que ahora vive en nosotros. Entonces, lo que estaba ocurriendo entre ellos, los Gálatas, y en su convivencia del día a día, que se describe en el verso 15, cuando el apóstol dice que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto estaba ocurriendo entre ellos. Y el apóstol lo deja caer de una forma muy clara, muy natural, ¿no? Esto nos hace ver, hermanos, con toda seguridad, que estas no eran manifestaciones espirituales, sino todo lo contrario. El hecho de morderse, de comerse unos a otros, de consumirse unos a otros, son expresiones muy fuertes. Y está hablando de cómo se chinchaban, de cómo se juzgaban, de cómo se medían, de cómo estaban en pugna, ¿no? Y en rivalidades, ¿verdad? Constantemente por estos asuntos. Muy posiblemente por estas expresiones que tiene el apóstol, estas conductas libertinas y de abuso espiritual provenían de los Gálatas, de aquellos de entre los Gálatas que consideraban que con el cumplimiento de algunos rituales de la ley, pues ya bastaba para agradar a Dios. Eso era suficiente. Ahora, luego, cómo vivir, cómo conducir nuestra vida, era cuestión personal, era cuestión distinta de como cada uno quisiera, ¿no? Y nos damos cuenta que andaban efectivamente muy equivocados, muy errados. Por un lado, estaban queriendo exigir unos rituales y unas normas, y por el otro lado, pues la conducta de estos mismos pues dejaba mucho que desear, ¿verdad? Y es aquí, queridos, aquí justo en esto, donde para nosotros hay una clara advertencia. Pues el falso legalismo siempre está acechándonos. El falso legalismo nos hace sentir bien con ciertos cumplimientos que hagamos de tal o cual cosa, pero nos hace olvidar que agradar a Dios consiste sobre todo en quebrantar nuestro corazón, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro pecado, la necesidad de ser perdonados por Él y a continuación decidir vivir como a Él le agrada. O sea, no está desligado lo que creemos con la manera en la que vivimos. En absoluto está desligado. Y cuando nos esforzamos en agradar a Dios de esta manera, pues entonces el Espíritu Santo sí que nos fortalece para vivir en santidad.
y eso se manifiesta en nuestra vida sin que tengamos que esforzarnos o buscarlo necesariamente, ¿no? Veremos el jueves que viene lo que es el fruto del Espíritu, que es un ramillete de características que Dios manifiesta en nuestra vida cuando caminamos agradándole a Él, ¿no? Sin que nos esforcemos de decir, pues mira, yo tengo gozo y aquel tiene paz y yo no tengo amor y el otro tiene... No. Es un ramillete, es un racimo que Dios, por medio del Espíritu, manifiesta en nuestras vidas. Así que, ojo, queridos, ojo, porque todos llevamos dentro a un legalista. Lo llevamos dentro, ¿vale? Ese legalista que llevamos dentro no busca a Dios, sino más bien desafía a Dios. Y siempre quiere justificarse ante Dios con cumplimientos, que sabéis lo que es el cumplimiento, ¿no? Que cumplo, pero luego miento, ¿no? El cumplimiento externo está basado en esta dinámica engañosa. Y este legalista que llevamos dentro nosotros se olvida de los inmensos dones que inmerecidamente tú y yo hemos recibido por la gracia de Dios. Y lo hemos recibido para servirle a Él, no para regodearnos nosotros, no para decir cuán rico soy, cuánto he recibido, ¿no? Cuánto Dios me ha bendecido, sino hemos recibido de su gracia para dar de gracia a otros. Es decir, para amar, para servir a otros. Es para esto que Dios nos enriquece. Y amando a nuestro prójimo es como somos realizados y como vemos la mano de Dios también a lo largo de nuestras vidas. En vez de estar con esa actitud legalista, ¿no? Imponiendo, juzgando a otros, como hacían tristemente algunos gálatas que estaban con los creyentes, pues juzgándoles, estaban midiéndoles, estaban amargándoles con ese perseguirles en los aspectos legalistas, ¿no? Mientras que sus vidas, como hemos visto, pues dejaban mucho que desear. Y siempre ha sido el problema del legalista, que ve la paja en el ojo ajeno y no se da cuenta de la viga tan grande que tiene en su propio ojo, ¿verdad? Palabras que el Señor usó en su momento, ¿no? Así que no caigamos nosotros, queridos, en estos errores, porque son actitudes de soberbia que están ahí en nuestros corazones, pero que nos toca estar alertas para no caer en ello, ¿no? Es por esto que en los versos 16 al 18 ahora tenemos varias, señales, advertencias, indicaciones que son claves en nuestro andar con el Señor. Son claves, son fundamentales. Fijaos, la primera indicación, advertencia que tenemos en el verso 16, es que cuando decidimos vivir conforme al Señor en santidad, entonces el maligno es detenido. Cuando tú y yo decidimos vivir conforme al Señor, el maligno es detenido. Nuestras pasiones son vencidas. Y lo pecaminoso ni reluce ni triunfa en nosotros. Esta es una indicación, es una clave en la vida espiritual. Es también un secreto de la vida espiritual, pero que es un secreto a voces, ¿no? Verso 16, fijaos lo que dice el apóstol. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Es decir, si andamos en el Señor, bajo la dirección del Espíritu, la carne no va a ser satisfecha con toda seguridad. Y el Señor está amparando y protegiendo
ese deseo de caminar agradándole a Él. La segunda indicación que vemos aquí en verso 17 es que no seamos ingenuos, no nos toca ser ingenuos ante el tentador ni ante todo lo que es pecaminoso, pensando que a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Porque si nos descuidamos, nos vencerá, ya que el maligno no quiere, evidentemente, que vivamos para el Señor. Por tanto, a cada uno de nosotros nos toca mantenernos despiertos, alertas espiritualmente, y no ceder a nuestras pasiones, que al principio nos pueden parecer naturales, y si realmente estamos alertas, el Señor nos puede librar poderosamente de toda tentación y caída. Fijaos en verso 17, que el apóstol dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. No pensemos nunca que nuestros deseos carnales son tan buenos porque son nuestros. No, son carnales y tienden hacia lo pecaminoso y se oponen al deseo y a la voluntad del espíritu, para que, dice, no hagáis lo que quisierais. Es decir, está claro, hay una lucha, y ante esa lucha, ante esa oposición, no nos toca ser ingenuos, pensar que no pasa nada, que nosotros somos buenos, que ya nosotros tenemos control, que ya lo sabemos, que ya... Nos toca estar alertas, queridos. La tercera indicación la tenemos aquí en verso 18. Y supone que vivir agradando al Señor bajo la guía del Espíritu Santo genera santidad, antes que sujeción a unos cumplimientos para justificarnos delante de Dios, ¿no? Dice el apóstol aquí claramente que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Somos guiados por el Espíritu y por tanto no hay imposición de ley, pero hay deseo, hay anhelo de santidad. Y el Espíritu Santo produce estas cosas en nosotros, ¿verdad? Y ahora el apóstol describe a continuación en los versos 19 al 21 los nombres de esas conductas sujetas a las pasiones carnales y también a los cumplimientos del legalista, ¿no? De esos legalistas que tenían ahí en Galacia, ¿no? Que siempre cuando hay ese anhelo, ese fervor por los cumplimientos, pues la idea es que con el cumplimiento intento justificarme ante Dios, intentar contener mis pasiones sin eliminarlas. Pero es un error en este sentido. Y aquí el apóstol habla de algunas pasiones, algunas manifestaciones irregulares de conducta, ¿no? Y hemos de entender que no las menciona todas, él menciona algunas, porque hay muchas más, ¿no? Comienza hablando del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que tienen que ver estas cuatro pues con la inmoralidad personal y familiar. Todos sabemos lo que significa el adulterio, es la ruptura, la relación matrimonial por hacer una relación ajena. La fornicación es la relación íntima fuera del matrimonio. La inmundicia es realizar todo tipo de cosas y de prácticas que tienen que ver con lo inmoral, y la lascivia es el deseo descontrolado de desear a otras personas, de desear lo que no es correcto en este aspecto de la moralidad. Por eso se me ocurre ahora que hemos de cuidarnos, por ejemplo, en
en el uso del Internet, hermanos. Internet es un medio por el cual hoy en día se cuela mucha inmoralidad en nuestros días, ¿no? Justo en estos días, hace una semana o dos, pues se viene oyendo que con esta viruela del mono que llaman, ¿no? Pues una de las fuentes de contacto parece ser en Madrid, que ha venido a través de una sauna, una especie de gimnasio o sauna, en la que se citaban unos a otros para tener relaciones inmorales, ¿no? No sé si estaba relacionado con la homosexualidad o eran citas de carácter sexual, ¿no? En una sauna o gimnasio público, ¿no? Y esto es lo que se sabe públicamente. ¿Cuánto más no habrá? Y lo mismo con el Internet, ¿no? Y la inmoralidad sexual. Es uno de los horrores de nuestros días. Dicen que es una de las fuentes de negocio más potentes en nuestros días. La cantidad de gente que usa y que visita digamos, todo lo relacionado con la pornografía y todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Cuidémonos, queridos, de este tipo de pecados que es como echarnos tierra encima. Hacen muchísimo daño, personalmente y familiarmente. Todo por un disfrute descontrolado y fuera de lugar, en todo caso, ¿no? El apóstol también menciona la idolatría y las hechicerías que tienen que ver con la religiosidad ajena al Señor y con el espiritismo. Las hechicerías tienen que ver con las artes mágicas, ocultistas, que, digamos, hacían los llamados hechiceros o chamanes en su momento, ¿no? Y que hoy en día, pues evidentemente continúa y, digamos, de una forma incluso multiplicada. También el apóstol Pablo habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿no? Que es el matar a otra persona. Todo esto, todos estos, pues tienen que ver con las relaciones interpersonales hechas de cualquier manera, sin control, con la idea de aplastar al otro, de hablar mal del otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? El apóstol también habla de borracheras, cómo no, ¿no? Siempre les ha habido, y orgías, fiestas sin control, ¿no? Y esto tiene que ver con los excesos, con el descontrol, en vez de disfrutar con alegría y en paz, que es como el Señor quiere que disfrutemos de la vida y de las cosas, ¿no? Y además el apóstol acaba diciendo, y cosas semejantes a estas. Es decir, que esta lista que menciona aquí de pasiones descontroladas, pues no está cerrada. Él dice, y cosas semejantes a estas, es decir, que esta lista no es completa. Nos hace ver que nuestras pasiones carnales sin control pueden generar en cada época, en cada momento, pues 1000 tipos de conductas más similares a estas que el apóstol ha descrito aquí, ¿no? Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que el hombre puede hacer cuando vive sin control. En verso 21, el apóstol acaba con unas palabras que también nos tienen que detener, ¿no? Él dice acerca de las cuales, de estas cosas mencionadas, os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol dice ahí que acerca de esto os amonesto. Ya os lo he dicho antes, es decir, lo ha mencionado en la epístola. Y ahora habla de que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esta amonestación apostólica tan directa entristece mucho. ¿Por qué?
Pues porque manifiesta que entre los Gálatas habrían algunos que vivían con estos tipos de conducta. Lo vuelvo a decir, entre ellos habría algunos que vivían con este tipo de conducta, de estas conductas que él acaba de describir. Conductas inmorales, idólatras, perversas, descontroladas. Sí, lo sabía. Y que por mucho que se circuncidaran y por mucho que cumpliesen mandatos de la ley mosaica, no iban a ser aceptados por Dios como hijos. Pero esas personas buscaban ese legalismo para justificarse delante de Dios, aún llevando una vida pues con excesos y perversidades como las que hemos visto, ¿no? Y ahora, en este momento, en este pasaje, podemos entender por qué Pablo insistía tanto a lo largo de la epístola de que no era cuestión de ser más religiosos, no era cuestión de más ritos, no era cuestión de insistir en la circuncisión y en otros mandatos de la ley, sino que lo necesario era permanecer en Cristo para vivir libres de las ataduras pecaminosas, y que el único que daba libertad y da libertad es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos libera de esa esclavitud, de nuestras pasiones, y hace venir al Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos da otro tipo de pasiones, que son las que va a detallar en versos 22 en adelante, y que veremos el próximo jueves, ¿no? Es decir, por un lado entristece mucho que él tenga que decir, que dar esta amonestación, pero por el otro nos hace entender que efectivamente la insistencia que él hace a lo largo de la carta no era por casualidad y no era en vano. Era porque tristemente había personas que vivían en esas dinámicas de vida y es posible que fuesen de los más legalistas, ¿no? Los que más insistían en cumplir ciertas cosas, ¿no? Dice el apóstol en el verso 13, lo leímos y lo vimos al principio, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese era el principio que estaba dando el apóstol. Hemos sido llamados a libertad en Cristo, pero no para vivir de cualquier manera, ¿no? Ni como ocasión para la carne, sino para vivir ahora como libres e hijos de Dios. Así que, hermanos, nos toca tener mucho cuidado de nosotros mismos en nuestro día a día, ya que tenemos estas clarísimas advertencias y amonestaciones del propio apóstol. Nunca pensemos que conductas de este tipo las podemos justificar ante el Señor, por mucho que queramos aportar o contribuir a la obra de Dios, ¿no? Que era el caso de algunos gálatas ahí. No pensemos que podemos engañar al Señor, que Él va a hacer la vista gorda, no, porque no es así. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y vivir así, lo único que manifiesta es que la persona no ha conocido al Señor, no es del Señor, ni tampoco va a heredar el reino de Cristo, ¿no? El reino de los cielos. Y por eso el Espíritu Santo no puede guiarle, ni tampoco producir en él sus frutos, ¿no? Amor, gozo, paz, etc., ¿no? Porque una persona que vive manifestando constantemente
como una dinámica de vida habitual ese tipo de conductas pasionales y conductas erróneas que hemos visto en estos versículos anteriores, evidentemente manifiesta que no es del Señor. Es evidente, es claro. Nos toca, por tanto, tener en cuenta esta amonestación del apóstol, directa, cariñosa, pero con una advertencia y con un sonido de trompeta muy fuerte y muy actual para nuestros días. Por eso la palabra de Dios siempre es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios quiera que penetre en nuestros corazones, que la guardemos y que decidamos, hermanos, ser despabilados, estar alertas espiritualmente, como hemos visto, y quebrantados ante el Señor, dejar que el Espíritu Santo manifieste en nuestras vidas esas cualidades que son de Dios y que no tienen nada que ver con estas pasiones desordenadas, ¿verdad? Santiago nos dice también que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela porque somos suyos, somos sus hijos. Y Dios es celoso de lo que es suyo. Y por tanto nos toca vivir para agradarle a Él sobre todas las cosas, ¿no? Así que con el deseo de bendición, queridos, en esta tarde, para cada uno de nosotros, mientras oramos ahora delante del Señor y también rogamos los unos por los otros. Roguemos no solo por nosotros, sino también roguemos por la Iglesia, roguemos unos pensando en otros, pidiendo que el Señor nos dé ese discernimiento, ese amor para Él, ¿no? Para que allá donde estamos, en cada hogar, pues podamos ser bendecidos por el Señor, porque nuestra vida es una vida que manifiesta el fruto del Espíritu y que Dios mediante lo seguiremos viendo el jueves que viene. Bendiciones a cada uno. Mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Para
pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies.